están, hermanos? Dios los bendiga, buenos días. Vamos a seguir continuando con nuestro tema, con el ministerio de evangelismo. Es muy importante, hermanos, que sigan alimentándose, que se sigan preparando hasta la altura del ministerio y todo lo que hemos venido aprendiendo. Ustedes ya tienen que entender quién es el Espíritu Santo, quién es Dios Padre, quién es Jesucristo, y la forma en la que cada uno de ellos se mueve y que al final de todos son la misma persona. Esto es fundamental para nuestro ministerio. Ya también les mandamos ahí el tema al grupo de WhatsApp para que ustedes sigan alimentándose y bueno, no más ahorita nosotros vamos a darle una pequeña explicación. Vamos al tema que se llama Jesucristo, su persona y su obra. Al final de este tema, hermanos, nosotros ya vamos a entender cuál es la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo y cuál es su persona y el ministerio que Él vino a hacer aquí a la tierra. Ya lo sabemos, hermano, nada más lo estamos reforzando. Voy a dar la verdad central que aquí se menciona en el libro. Jesucristo es la persona más singular de toda la historia. Él es el Dios eterno que se hizo hombre para poder morir por los pecados del mundo. Es el Hijo de Dios que murió en nuestro lugar. Fue resucitado entre los muertos y ascendió al cielo. Ha prometido venir a esta tierra por segunda vez. Él habita dentro de cada persona que lo ha recibido a través de Jesucristo y del Espíritu Santo. Tenemos una relación personal con el Padre, ahora y para siempre. ¿Vale, hermanos? Entonces, esta es la verdad central de todo este tema y vamos a reforzarlo con los pasajes que vamos a leer a continuación. Vamos a abordar ahorita Hebreos 1:3. Vaya buscándolo ahí en su Biblia, hermano. Hebreos 1:3, para darle lectura. Dice así la palabra de Dios. Jesús es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este pasaje nos empieza explicando quién es Jesús. Dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es Jesús y Él qué vino a hacer? Dice, y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados. Aquí esta versión, hermanos, dice, hubo Él hecho la purificación de nuestros pecados. Otras traducciones dicen, vino a hacer la expiación de nuestros pecados. ¿Quién es Jesús? Lo que vino a hacer, que es purificarnos de nuestros pecados, y termina el pasaje anunciando Él dónde se encuentra ahorita. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces con este pasaje podemos saber quién es Dios, quién es Jesús, lo que vino a hacer por nosotros aquí a la tierra y dónde se encuentra Él ahorita. Dice que Él se encuentra sentado a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad. Ahora vamos a continuar con Juan 1:1 y el versículo 14. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El 14 dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. La palabra de Dios nos habla desde el principio. Recordemos el otro verso que dice que Él es el principio y el fin. Lo que está hablando la palabra es que hay un tiempo, que hay un espacio, y que ese tiempo, desde el principio del tiempo hasta el final del tiempo, es Dios. Es claro, es muy simple que Dios nos está haciendo ver ahorita en Juan, pero también nos lo hace ver en Apocalipsis. Desde el principio, desde siempre, ha sido Dios. Se manifestó en Verbo, se ha manifestado en nuestras vidas, lo ha hecho de muchas maneras en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y se seguirá manifestando en el tiempo glorioso.
Aquí la palabra interesante es verbo. Si recordamos nuestras clases de español, la esencia del verbo es la acción. Por eso siempre dice la maestra, a ver, conjúgame el verbo hacer. Y tú empiezas, yo hago, tú haces, él hace. Entonces aquí cuando la palabra habla de verbo, va implícita una acción. ¿Cuál acción? La acción que hizo Jesús por nosotros. Cuando la Biblia nos habla de verbo, también nos habla de la acción que nosotros tenemos que hacer, porque el Evangelio no solamente es de palabras, sino es a través de nuestras acciones. Por eso dice que en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. No solamente era una profecía, sino también era una acción. Entonces nuestro evangelio se va a encaminar casi siempre en acción, en acciones que van sustentadas con la palabra y claro, siempre respaldados con la gracia de Dios. Ahora, hermanos, vamos a Colosenses 2, del 9 al 10. Dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. En Jesucristo habita toda la plenitud de Dios, toda la majestad de Dios, todo el imperio de Dios, todo el poder de Dios, toda la gloria de Dios habita en Jesucristo. Es la ventaja de nosotros como cristianos conocer a Jesús. Porque si conocemos a Jesús, a través de la gracia que Jesús nos da, podemos nosotros conocer al Padre. Y aquí el pasaje termina en el versículo 10 diciendo: y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y toda autoridad. O sea, nosotros al tener acceso a Jesús, ahora nosotros podemos estar completos, porque tenemos la autoridad que Dios nos ha dado a través de su sacrificio, a través de su poder, a través de su gloria. Dice, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Tenemos que ser bien entendidos en este pasaje, hermanos, porque Dios, o más bien en Dios, nosotros tenemos una autoridad sobre principados, tenemos una autoridad sobre las cosas espirituales, siempre y cuando nuestra vida esté en santidad y siempre y cuando habite Jesucristo y el Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Entonces, si entendemos que sobre Jesús no hay nada más alto y nosotros tenemos acceso a Jesucristo, tenemos todas las herramientas necesarias para cumplir con nuestro ministerio. Y algo que tenemos que tener también bien claro es que, como lo decía mi hermano, Él es la cabeza. Él está por encima de todo, la cabeza es la que manda, la cabeza es la que tiene el control, la cabeza es lo importante para el cuerpo, porque sin cabeza, pues no hay cuerpo. Entonces algo que debe de quedar claro y resaltado en nuestras vidas es que Cristo es quien toma las decisiones. Cristo, Jesús, Dios, como se ha manifestado y nos lo ha hecho ver en la Biblia, es el mismo Dios, es lo mismo, el principio, el fin, el verbo, es Jesús, es Dios. Él es la cabeza de todos nosotros. Vamos ahora a Romanos 1, 3 y 4. Dice así la Biblia. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad y por la resurrección de entre los muertos. En esta anécdota donde fue el nacimiento de Jesús, ¿cómo fue concebida María? Por medio del Espíritu. De una manera sobrenatural. Esa es la manera en la que Dios se glorifica también. Pero ¿de qué manera nació Jesús? De un parto normal. Por un nacimiento normal. No fue a lo mejor algo tan sobrenatural como lo fue su concepción. Pero a final de cuentas, de las dos maneras, aquí Dios nos muestra cómo Él se manifiesta. Se manifiesta de una manera sobrenatural por medio del Espíritu Santo, pero de una manera natural, que es, digamos, una sombra del nacimiento de Jesús, que es la manera en la que Dios también nos muestra y nos lo ha mostrado a lo largo de nuestras vidas,
¿cómo es que Él se manifiesta? Él se manifiesta en nuestras vidas, en nuestras aflicciones, en nuestras felicidades, en nuestras bendiciones. En todo, Dios se manifiesta sobrenatural y naturalmente. Amén, hermanos. Y aquí algo que tenemos que tener en claro y muy importante, que según la naturaleza, Jesucristo venía de la descendencia de David. Pero más ahora por el Espíritu Santo, por el Espíritu de la Santidad, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora en nosotros es muy similar. No sé, yo Olegario, cómo se llama tu papá, o tú, Jera, cómo se llama tu papá. Mi papá igual se llama Héctor Molina, y a lo mejor yo soy descendiente de Héctor Molina. Pero en lo espiritual y a través de la redención de Jesucristo, y a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora, hermanos, vamos a 1 de Timoteo 2, y voy a leer del 5 al 6. 1 de Timoteo 2, del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esta es la esencia de nuestro ministerio. El Evangelio es anunciar la obra de Jesucristo en nosotros, la obra redentora. Ya tuvimos una clase, hermanos, donde les explicamos cómo antes, para la purificación de los pecados, se tenía que hacer la expiación de los corderos, y nada más el sacerdote lo ofrecía. Hoy ya lo hemos entendido, que a través de la obra redentora de Jesucristo, donde fue crucificado en la cruz, donde todos los pecados, donde toda la carga del pecado y de la maldad cayó sobre Él, nosotros ahora somos purificados, ahora podemos tener acceso al trono de la gracia. Y entonces esto dice así, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí la Biblia es clara, no hay más mediadores, no hay Buda, no hay Mahoma, no hay nada, no hay ninguna otra deidad que pueda ser mediador entre el Padre y nosotros más que Jesucristo hombre. Dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y ese testimonio hoy tiene que seguir sonando, hermanos. Por eso nos seguimos preparando, por eso no descansamos, para hacer sonar el testimonio de Jesús en este tiempo, para que la demás gente lo conozca y también tenga esa bendición que nosotros hoy tenemos. Y asimismo, como lo menciona mi hermano, que hay un mediador entre Dios y los hombres, asimismo solamente hay uno que ha resucitado, y ese es Jesús. Asimismo, hermanos, y eso nos tiene que quedar claro, eso es lo que hace la separación de otras religiones, de otros dioses, de otras potestades, que ninguno de ellos ha resucitado. Solamente Jesús ha sido el único que ha resucitado, y por eso Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora vamos a leer Tito 2, 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotros tenemos que estar aguardando una esperanza, tenemos que ser hombres bienaventurados, tenemos que ser hombres que estén anhelando y deseando celosamente las cosas de Dios, porque aquí dice que Dios nos ha escogido un pueblo propio. Como lo compartíamos igual ayer, si vieron la transmisión, tenemos que tener esa pertenencia de que somos hijos, de que somos pueblo, de que somos escogidos, y nadie nos tiene que quitar esa pertenencia. Tenemos que ser un pueblo celoso, tenemos que creer que Jesús es el Señor, tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios y que ha venido a traer vida y vida en abundancia, como siempre se los comentamos y lo comentamos a lo largo de cada enseñanza, que Dios, Jesús, es nuestro único Salvador, que es por medio del único que vamos a tener salvación, que Él ya nos redimió, hermanos. Si, como lo decía mi hermano, venimos de un linaje natural, tenemos que romper con ese linaje. Si hay alguna cadena generacional, no es coincidencia que al hijo le pongan igual que el padre.
A veces tenemos que romper todo eso, porque ya hemos sido renovados, porque ya hay una manifestación gloriosa de su Espíritu en nuestras vidas. Porque hoy yo ya no soy Felipe, ni ya no es Héctor, ni ya no eres Olegario, ni ya no eres... Se me fue el nombre. Gera. Nuestro hermano Gera. Ya no eres Juanito, ya no eres Pedrito. Hoy eres llamado hijo de Dios. Hoy somos llamados hijos de Dios. Hoy esa es nuestra pertenencia. Hoy ese es el hombre bienaventurado que tenemos que ser, el hombre renovado. Y si no te renuevas, hermano, no vas a poder alcanzar las promesas que Dios tiene para tu vida. Esta es la esperanza, hermanos, que Jesucristo va a venir por su iglesia. Amén. Que Jesucristo va a venir por sus santos, por aquellos que están guardando la fe, Gloria a Dios. que están perseverando hasta el final, que no se están conformando con esta situación, que no están descansando. Dios viene por la iglesia que está velando. ¿Cómo nos va a agarrar Dios cuando Él venga por su amada? Nos va a agarrar en oración, nos va a agarrar velando, nos va a agarrar en ayuno, nos va a encontrar leyendo su palabra, nos va a encontrar hablando de Él, o nos va a encontrar descansando, esperando a que esta pandemia pase, o nos va a encontrar viendo un partido de fútbol, o nos va a encontrar rascándonos la panza, viendo a ver qué va a pasar con esta situación. Es una exhortación, hermanos, que nosotros les hacemos para que no nos quedemos quietos. Pese a como esté la situación, las condiciones, el confinamiento que las autoridades han declarado, nosotros no podemos estar descansando, hermanos. Por eso es nuestra insistencia de seguir alimentando nuestra fe. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que Jesucristo viene por su iglesia. ¿Cuál es nuestra manera de vivir? Hoy esto se lo escuché a un hermano que se llama Itiel Arroyo, y él nos exhorta a que vivamos nuestra vida como si el día de ayer hubiese sido Cristo crucificado y resucitado, y como si el día de hoy estuviéramos esperando que mañana Jesucristo viniera por su iglesia. Nuestra vida debe caminar así, todo el tiempo estando conscientes de la resurrección de Cristo y anunciar su salvación, anunciar su verdad, anunciar su evangelio, porque sentimos en nuestro corazón que Él mañana va a venir por nuestra iglesia, hermanos. Así que los invitamos y los exhortamos a que no se conformen con lo que ya han logrado en el evangelio, a que se sigan preparando. No hay mejor situación para nuestras vidas que la oración. Mantenga la oración con Dios y sobre todo alimente su fe. Le hemos exhortado e invitado muchas veces a que si tienen dudas las hagan llegar al chat o nos hablen por teléfonos, porque es importante, hermanos, que sigamos alimentándonos, y más en estos tiempos. Les invitamos, hermano, a que si tienen dudas, de verdad estamos disponibles para atenderlas. Si tienen comentarios, si tienen propuestas, si tienen ideas, son bienvenidas. Adelante. Yo creo que, como hace un momento lo hablaba con mi hermano, Dios está probando nuestra capacidad ahorita. Dios está probando nuestra creatividad, qué tan creativos somos aún en estos tiempos para seguir compartiendo el evangelio, para seguir haciendo brillar la luz de Dios. Así que, hermanos, no sé si quieras comentar algo más, ¿no? Solo reafirmar lo que comenta mi hermano, y ya lo hemos hablado, y hoy es tiempo, hermanos, de hacer más. Hoy es tiempo de hacer más de lo que hacíamos antes. No verlo como un descanso, no verlo como vacaciones, no verlos como, ay, ya estoy harto de todo el trabajo de andar de aquí para allá, qué bueno que estoy en la casa. No, hermanos, es tiempo de hacer más. Es una prueba. Esto solamente es una prueba para que nosotros podamos desarrollar más cosas de las que hemos hecho, porque no nos tenemos por qué conformar al mundo, no nos tenemos por qué conformar al sistema. Tenemos que dar más ahora que el sistema y que el mundo nos quiere oprimir. Tenemos que dar más del evangelio y del poder de Dios que tiene para toda su creación. Así que, hermanos, si ha sido de bendición, yo sé que ha sido de bendición, busque más, esta palabra sea guardada en su corazón y llévela a cabo, busque más, y para la próxima vamos a mandar el tema. Les pedimos de favor que ya tengan leídos los pasajes bíblicos, de esa manera cuando nosotros se los compartamos y lo que Dios hable en ese momento, hermano, va a haber mayor bendición.
Así que también les exhortamos a que los lean con anticipación y va a ser de mayor bendición, hermano, para todos, para seguir avanzando, ¿no? Así que sin más ni más, hermanos, nos despedimos. Que Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo, los apreciamos, los amamos en el Señor. A ustedes y a sus familias, síganse esforzando y fortaleciéndose como varones y varonas. Amén. Amén, hermano, y sigan orando.